Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En breve Gonzalo Rosero se suma ya a este diálogo. Como lo habíamos anticipado, vamos a iniciar con los hechos ocurridos en las últimas horas de ayer. Esta balacera que se dio en el pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría del Litoral. Es que llegar a una instancia en donde se observa a uno de las personas que están privadas de la libertad, decapitado e incinerado. Así habría quedado el cuerpo de William Humberto Poveda Salazar, conocido como Cubano, alias Cubano, de 39 años de edad, después de que se dio una riña de reclusos del Centro de Privación de la Libertad en la zona 8 de Guayaquil. Hemos invitado ahora mismo a Ricardo Camacho, experto en este tema y quien cumplió también tareas dentro de lo que es el manejo de las penitenciarías a nivel nacional. Y quisiéramos, en principio, dialogar sobre los hechos ocurridos ayer. Fuera de micrófonos me decía, bueno, es que las circunstancias que se viven en las cárceles son algo que uno desde fuera ni siquiera se podría imaginar. No se puede uno percatar. Así es. Y los hechos que ocurrieron ayer aún menos. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál podría ser esta valoración primera de lo que ocurrió ayer? Gracias, Verónica. Un cordial saludo a usted, igual a Gonzalito. Como te contaba, fuera de micrófonos, siempre me despierto yo con Verónica las mañanas. No vaya a pensar mal, Gonzalito. Prendo la radio a las 6:05 y ya le estoy escuchando a Verónica. Lo que agradezco, Ricardo. Lastimosamente lo que vimos el día de ayer, Verónica y Gonzalo, es que el modelo que se ha implementado hasta ahora es un fracaso. Tú me invitaste, gracias, tú me invitaste hace unos 8 días para hablar sobre el estado de excepción o de excepción. Cuando uno lanza un estado de excepción, como le explicaba a Verónica fuera de micrófonos, es el último recurso. Es decir, tú vas por etapas en el uso progresivo de la fuerza. Cuando tienes un empleado que se porta mal, tú le llamas la atención primero, después vas, le pones un visto bueno, después todo es progresivo. En eso estamos. Entonces, el problema es que ayer nos demostraron los PPLs que son capaces. Primero, la policía nos anunció hace 10 días, con bombos y platillos, que creaban, la ley dice que debe existir en la cárcel mínima, mediana y máxima. ¿Quién decide quién va a mínima, mediana y máxima? Es un comité interdisciplinario. Es decir, los PPLs, los privados de libertad, llegan a transitoria. En transitoria miran la ficha con que llegó Camacho. Camacho es homicida por 25 años de cárcel. Entonces le hacen una prueba psicológica, se hace diferentes análisis y se le distribuye a los diferentes pabellones. Los señores policías se les ocurrió crear máxima especial, que no es mala idea. Pero ¿quién debió haber creado la máxima especial? ¿A qué denominan ustedes máxima especial? Gonzalito, con todo respeto, no yo, ellos. Ah, ellos. Ellos decidieron denominar a un nivel superior de máxima seguridad. Ya serían colocar en máxima especial a los que ya son incorregibles. Yo, por ejemplo, cuando estuve subsecretario tenía el privado de libertad Yango, el que mató a 2 PPLs en Cuenca y me mató al privado de libertad Valencia, el del video que yo publiqué, que no es ningún delito, cuando él estuvo 15 minutos en máxima seguridad con el arma de fuego. El data center tocó el alarma silenciosa, llamaba por radio y durante 15 minutos la policía no actuó.
Entonces, esa máxima especial yo le llamaba clínica de conducta. Pero una cosa es poner a Yango en una clínica de conducta, respetando sus derechos humanos. Yo no le he hecho pegar al señor. Yo le puse una celda independiente, alejado de todos, con una cámara 24 horas, con baño para que le haga sus necesidades, pero le prohibí patio. Y que el psiquiatra o el psicólogo le esté revisando constantemente. Una especie de método ecléctico combinado. Combinado para que, a ver si el informe médico me daba si el señor es corregible o no es corregible. Hay personas en las cárceles que no son corregibles. Sinceramente, no son corregibles. ¿Usted rescató alguna conclusión de este penado? De Yango personalmente, yo creo que es una persona que tiene una enfermedad terminal, lamento profundamente. Él sabe que no vivirá más de 4 o 5 años con esa enfermedad terminal, tiene una condena de 35 años y es el mejor sicario de la cárcel. Seguro. Entonces a él lo que le importa es que le paguen el dinero para su familia y para él. Y para complementar el ejemplo, Entonces, ¿qué tratamiento hay que hacer con esos personajes? Ya, entonces los señores policías se les ocurre crear máxima especial cuando quien debe crear esa máxima especial con un estudio es la Secretaría o el Servicio Penitenciario. Entonces imagínate tú, en esta máxima especial funcionaba en máxima seguridad. Es decir, si existe 3 o 4 pisos de máxima seguridad, en uno de los pisos despejaron todo y dijeron, en todos estos pabellones va máxima especial. Entonces fueron y dijeron, a ver, ¿cuáles son las bandas de los choneros? ¿Cuáles son los cabecillas? Disculpe que le mencione a usted, ¿no? Gonzalo Rosero, Ricardo Camacho, Juan Piguave, ¿Cuál es de los bandas de los cubanos? El cubano, Poveda, Pepito y Juanito y Chanito. ¿Cuál es el de los gorras? ¿Cuál es el de los caimanes? Y pensando que es del arca de Noé, cuando Noé se llevó y metió culebras, metió sapos, tigres, leones con llamitas, es decir, no se comían porque era el arca de Noé. Sí. Pero usted no va a juntar pues, a 90 delincuentes peligrosos que se odian entre ellos en el arca de Noé. Entonces no creo que hay que ser ni experto ni especialista. Es un absurdo. Pero cualquier persona de sentido que le común. Pero Gonzalito es de sentido común. Tú unirías, si sabes que el chonero se odia con el cubano, es como el agua y el aceite, los vas a unir en el mismo pabellón. Es imposible. Mira, yo conocí personalmente al cubano. Lo acaban de matar ayer al cubano, a Poveda, lo conocí yo. Es un privado de libertad sentenciado a 25 años, una persona posiblemente, yo no sé quién para calificar, con una mirada fuerte, mala. Cuando yo entré a la regional, le pregunté en transitoria, porque yo visitaba todos los sitios, ¿quién estaba en una celda? Y me dijeron, ahí está el cubano, déjame entrar, al señor guía. No, es que la policía tiene medio, no, yo soy subsecretario de Justicia. Me abrieron la celda de Poveda y le voy a describir cómo estaba la celda de Poveda, del cubano. Le habían puesto un plástico para que haga necesidades la primera y la segunda durante varios días. Yo vomité la celda. Entonces pregunté que por qué le tenían esas condiciones. Yo ya sabía que el cubano estaba sentenciado a 25 años, no es ningún santo, pero a mí como subsecretario lo que me exige la ley es que el señor tenía sentencia de 25 años. Yo tengo que cuidarle que él esté 25 años en la cárcel y debo tratar de rehabilitarle. ¿En qué condiciones además? Pero está creando un resentimiento más y 2, le están haciendo pagar algo que la justicia ecuatoriana no señala. ¿Qué hice yo? A mí no me ha regalado auto, aunque me ofrecieron. Le pasé al cubano de la celda de donde no había baño a la celda de al lado. Segunda reflexión, después me interesé en el cubano. ¿Por qué no está en máxima? Si es un criminal poderoso. Verás, aquí en el Ecuador manejan 4 personas las cárceles. El chonero, JL, que te conté la otra vez que está por graduarse de abogado. Está Junior, está Papelito y está el cubano. Ellos son los 4 personajes que manejan las cárceles. Entonces el cubano tiene un gran poder de narcotráfico y de sicariato. Dicen que es el heredero de Gerard. Entonces, la explicación era que si le mandábamos en el cartel del norte, ¿él era considerado como el heredero de Gerard? Decían las malas lenguas que cuando Gerard fue capturado y llevado a Colombia, fue detenido, después fue deportado por la DEA a Estados Unidos, él se había encargado del negocio de Gerard, que era muy poderoso, ¿no? Fue el mejor el mejor narco que tuvimos en el Ecuador. Bastante peligroso, claro. Atípico. Entonces la explicación fue la siguiente, yo le quise mandar a máxima,
Porque ¿cómo puedo tener un reo, un privado de libertad tan peligrosísimo en transitoria? Entonces uno tiene que entender los razonamientos. Me dijeron, mira, el subsecretario, si te mando ahorita máxima seguridad, yo no le puedo garantizar 1 hora de vida al cubano. Dije, ¿por qué? Porque en máxima seguridad tenemos el control de máxima seguridad, lo ha tenido la policía los últimos 4 años, violando el Código Penal Integral 685, que dice que el control interno de las cárceles será ejercido por un cuerpo penitenciario profesionalmente formado. Lo que existe es un cuerpo de guías que no está formado profesionalmente, que ya lo hablamos. Entonces, el rato en que llegaba el cubano allá, él tenía sentencia de muerte. Entonces, yo, ¿cómo le podía poner al cubano un guía penitenciario, 2 guías 24 horas al día? Le tenían transitoria. Transitoria es una celda común y corriente como cualquiera. Alguien va a imaginarse que tiene plasma, computadora como Glass. No. Esto es una cárcel, una celda cualquiera que está en transitoria. Transitoria es cuando llegan los privados de libertad y los clasifican. Por esa razón yo lo dejé al cubano ahí hasta que tengamos un lugar especial, que sería una máxima especial, que en las cárceles de Correa no se les ocurrió. Mira que a Correa se gasta cientos de millones de las 3 regionales y no piensa en comedores, no piensa en un pabellón para los tuberculosos. Yo en la penitenciaría tengo 200 tuberculosos, que tú toses, Gonzalo, y te pasan la tuberculosis. El SIDA no me da miedo, tengo personas con SIDA, pero el SIDA no se contagia por dar la mano, se pasa por la sangre o por relaciones sexuales. Y si alguien se besa, un beso profundo. No, digo, pero en una celda donde evidentemente comparten todo. Exactamente. Sí, no, pero el SIDA no. Tendría que haber unos fluidos de mucha peligrosidad. Lo grave que yo tengo contagio, es digo yo. Claro, sí, la tuberculosis es lo más grave para mí. Claro. Porque imagínate que cuando yo permití que entre los canales de televisión, a un señor camarógrafo le pedí de favor de que no entre al pabellón de tuberculosos, y él no me ha hecho caso, se metió y adquirió tuberculosis en segundos. Entonces había que tener un pabellón médico. Tenemos que tener un pabellón para enfermos mentales. Porque, a ver, de los 41,000 PPLs, ¿tú crees que no va a haber un 2 o 4% de enfermos mentales? Que ya están cucús, ya, o sea, ya no necesitas tenerles en la cárcel, sino en cárcel, pero psiquiátrica. Entonces, esas son las grandes debilidades que tiene el sistema. Ahora, vamos apuntando directo, desde luego sin afán especulativo, pero uno se da cuenta por sentido común de que había un escenario y un ámbito y un ambiente más bien de permisividad, pero que era cotizada. Me explico. La gente que maneja cárceles tiene sus lugartenientes, deben tener sus lugartenientes, su gente también de confianza. Y ellos son los encargados de persuadir a sus acólitos para que negocien determinados privilegios o determinados incluso comportamientos que se los puede corregir desde la dimensión de darles u otorgarles algún estímulo, alguna permisividad, como acabo de manifestar, algún trato especial. Esto está mejor, el trato especial, a cambio de dinero. Sí. Y esa es ahí está el botín, digamos, de un puesto público en el campo de las cárceles ecuatorianas. Y eso ha venido prevaleciendo durante muchos años. Y por eso es que no hemos tenido una mejora de conductas, de no que reivindiquen. Deben haber, desde luego, no podemos ser tan radicales, gente buena que fue a parar en los peores escenarios y que a la final escogió el buen camino y se restableció, se recuperó. Esta partecita, ya, cuéntanos. Verá, yo te voy a contar las anécdotas, lo que yo he visto. Por ejemplo, en la cárcel de la Tacunga, uno de estos personajes famosos, porque hoy tenemos cámaras de videovigilancia, que cuando no los apagan se puede ver. Me di cuenta que un día estaba entrando un grupo de mariachis y chicas a máxima seguridad por el cumpleaños de uno de estos líderes. El director no es bobo, le deben haber dado dinero.
Los señores de control de máxima seguridad, los policías, ¿cómo permitieron que entre los mariachis? Y los guías penitenciarios que estaban adentro estaban coluidos. Y el jefe del pabellón de máxima seguridad, al único que le pude cortar la cabeza. O sea, uno detecta rápido. ¿Tú crees? Mira, ayer sale la mamá y el abogado del cubano y sacan ellos una orden de juez. El juez ordena que el cubano regrese de máxima seguridad. Primero, el cubano se hacía diálisis. El cubano estaba enfermo, él tenía que es un proceso ya, no todos los días hacerse diálisis, pero había que cuidarle muchísimo en la comida. Eso, una cosa es que él sea un asesino perverso y malvado, que no he venido a defenderle al cubano, ni me interesa. He venido a defender el Estado cuando tiene un privado de libertad, está a su cargo, al cargo del Estado ecuatoriano. ¿Pero qué determinó el juez? El juez determinó que, que no existía ningún razonamiento lógico ni legal para que el cubano haya sido transferido a máxima seguridad. Y el juez se refiere al tema de la diálisis y de la salud. Pero en el fondo el juez también se refiere y sabe que le iban a matar. O sea, el rato en que llegaba el cubano a máxima, él estaba muerto. 2, en máxima seguridad tenía el control completo el GIR. Mira que lo que le acaba de ocurrir ayer es tremendo. Muere el cubano, lo cual lo siento mucho, pero bueno, si él se metió en cosas sucias, termina en cosas sucias. Pero lo que me da más pena es que ayer fueron tomados de rehenes el máximo grupo élite de la policía ecuatoriana, el GIR. Si les toman ayer de rehenes, primero a 2 policías que ayudan en el sistema penitenciario desde hace 4 años, y después entran a máxima especial, donde ellos tenían en el arca de Noé a todos los líderes, y entra una turba y les vence a los policías del GIR. Le cogen al cubano, le sacan, le cortan la cabeza, le degollan, le queman vivo, le descuartizan. ¿Estás hablando en serio? De verdad, eso Gonzalo. Ocurrió ayer. Eso ocurrió, y lo estoy contando lastimosamente. Son horribles ver las fotos. De forma dramática. Es dramático. Entonces, el GIR, que es el grupo especial, que es yo... ¿Por qué le hacen eso? Porque había una guerra, cuando la doctora Romo dice que el tema de las cárceles viene porque han presionado a los policías, mentira, hay una guerra que viene desde mi época y un poquito antes, entre el chonero y el cubano. Una guerra entre ellos de bandas. Los dos son narcotraficantes y el uno es sicario y el otro es narcotraficante racional. Pelea de liderazgo en la cárcel. Pelea de liderazgo. Y esos liderazgos... ¿Quién manda aquí? Aquí y afuera. Aquí y afuera. Claro. Incluso con los familiares de los detenidos. Tienen ya los extorsionadores, ¿no? Los extorsionadores son más bien los polillas, los que le cogen al muchacho que recién llega, le graban y dicen, si tú no depositas $500 tu familia, te pegamos. El chonero no se va a meter en eso, ¿no? Ese negocio no le interesa, está el negocio que da dinero, que es el narco. Ya, pero es vengativo. ¿Un narco puede ser vengativo? Pues el ejemplo de ayer, pues, degollado y descuartizado. ¿Qué más que eso? Una lección. Porque además entra una turba y se toma máxima especial, los policías no pueden hacer nada y le sacan a la turba. Y además les meten en una celda a los policías del GIR. Y aquí una reflexión, si los privados de libertad querían ser más perversos de los que son, como dice la gente, ¿por qué no les pegaron o les mataron? En Brasil ya estuvieran hechos pedacitos los policías. ¿Pero qué grado de permisividad existió? Es lo que yo te averigüé. ¿A quién le interesaba la muerte del cubano? Pues, ¿fue error involuntario o voluntario el traslado del cubano a máxima? A mí, por ejemplo, a ver, aquí tenemos algo que decirle la verdad en Radio Democracia. Ya trazaron el desenlace. Aquí tenemos que decir la verdad en Radio Democracia y voy a aprovechar. Cuando fui subsecretario me di cuenta, porque yo manejo temas de seguridad, no soy ningún experto, soy un analista, soy una persona seria, una persona honesta, que es lo más importante. Mira, cuando tú tenías la Secretaría de Inteligencia, la SENAIN, hoy existe pero con otro nombre, tú recibes el informe del Servicio de Inteligencia de la Policía, recibes de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina y del propio SENAIN, recibías. 5 informes de inteligencia. Gonzalo Rosero se moviliza, sale a las 6 de la mañana de la casa, está acá, se va al Hotel Marriott a tal hora y te tengo... Si los informes coinciden, es que yo le debo creer al sistema penitenciario, al servicio de inteligencia. Acá el único organismo que maneja la inteligencia y nos da información en las cárceles es la policía, a través de su servicio de inteligencia. Entonces yo planteé, ¿por qué no tenemos un doble servicio de inteligencia en las cárceles?
¿Por qué no tenemos un doble servicio de inteligencia en las cárceles? A mí me pedía el servicio penitenciario, la unidad de inteligencia, que yo le pase al cubano a máxima. Y yo no les hice caso. Les ayudé y les colaboré muchísimo en muchas cosas. Pero en eso no, porque yo sabía que si le ponía al cubano estaba muerto. Pero, ¿qué intentas, digamos, graficarnos de lo que ocurrió ayer? Que todo el mundo en la cárcel sabía que si el cubano llegaba a máxima estaba muerto. Desde el más pelele hasta el último hombre de la ¿Y cárcel. quién le condenó a muerte prácticamente? Habrá que averiguar. Quisiera ponerte un audio, si tú me permites, de cómo Pero fue, desde luego. cómo fueron recuperados los policías. Creo que dura 1 minuto 30 y lo podemos cortar, Gonzalito. La nota es que cuando ya comienzan a aflojar a los comandos y a los policías, no sé si que sale el video, pero salen unos compañeros, salen como desmayados. No sé si tú te acuerdas de un apellido Moreta. Moreta trabajó con nosotros allí en Libertad, pero rubio, sargento, el pelado cabo segundo, en la época que estábamos ahí, el pelado era policía. Yo un flaco alto nomás. Ese pelado sale como que se le estaba parando el guacho y me dio pena de verlo a ese man. Pálido, todos salieron pálidos, parecían papel. Hasta los mismos comandos, puta, que son comandos, puta, salieron pero nerviositos, pues. Los manes que estuvieron ahí de rehén, la pena que fue duro, y nosotros estábamos acá en el lado del comedor, de ahí por las endijas se veía todo. Esos manes andaban armados, disparando y dispara, y ya pues, viendo que estaban de rehén los policías, los compañeros no podíamos ingresar. Los que estuvimos ahí, pues estaban mi coronel, habíamos como exagerado, habíamos unos 20 que estábamos armados, ya, y el resto todos desarmados, porque adentro todo el mundo anda sin armas. Entonces, lo que se tuvo que hacer es esperar nomás, porque los tenían de rem, no podía el personal ingresar allá adentro. Estaba bien dura la cosa, hasta que ya todo se pudo controlar, dejándose de nota, porque llegó ahí el guía, el grandote, que es el pana del Marcos, el guía, ¿cómo que se llama el Mera, comando Mera, el grandote ese, aquí le pusieron de apodo Mamaosa, ya. El man fue que de una le llamó a un man que es de los propios ahí, y ahí fue que los manes le copiaron al guía. Y por medio del guía fue que mi coronel y un grupo que estuvimos ahí nos pudimos acercar y se comenzó a negociar. Y ahí los manes aflojan a los policías, a los comandos, todo. Ya, así más o menos fue la nota ahí. Ese es Gonzalito. Ahí está todo. Entonces, Mama Oso. Mama Oso es un guía penitenciario. Sí, ¿A qué nos lleva esta reflexión? Que el país, mientras no tenga un sistema penitenciario fuerte, guías profesionales, también tenemos guías torcidos actualmente, y tenemos buenos chicos que ganan $520 y no se quieren torcer. Cuando tengamos una verdadera escuela penitenciaria que forme directores, como tú decías, como el director que te conté, yo veo cómo entran los mariachis. El Servicio de Inteligencia Penitenciaria me entrega las fotos de los videos. Ahí entran los mariachis a cantarle al gran dirigente de la cárcel. En la ambulancia fantasma no entraron 2 mujeres a dormir en la noche en máxima seguridad. Con el mismo gran dirigente. Con el mismo gran dirigente. Otro. No puedo decir los nombres por seguridad. Claro. Pero el problema demuestra que policializar las cárceles no tiene sentido. No porque yo trato de hacer de menos a los señores policías. Hay que tecnificar a las cárceles en por cuanto supuesto, en todo, a la supervisión. A la supervisión, a la dirección, a los Y tenemos guías. Una escuela, por lo menos vecina, en algún país vecino, Mira, yo fui donde a Colombia. podamos aprender. Yo fui a Colombia, fui a un seminario de la Cruz Roja ¿Qué tal Internacional. están en Colombia en El términos IMPEC de tiene manejo carcelario? Un buen desarrollo del IMPEC. Mejor es Gendarmería de Chile. ¿A quién aprendieron? No, tienen su propio modelo. Gendarmería de Chile tiene su propio modelo. Sí, tiene su propia doctrina. Me gusta el modelo chileno, es del mejor, porque ellos tienen una formación prusiana y la Gendarmería de Chile maneja todo, desde canes hasta inteligencia y hasta guías. Dime una cosa, ¿el modelo carcelario depende de la afición que más predomina en un ambiente social? Me refiero, hay una escuela de cárceles para
gente que se dedica al narcotráfico o al crimen o a la vendetta o simple y llanamente son figuras mixtas, digamos, con varias, son figuras mixtas, con varias fortalezas. Cuando yo te contaba de Django. Y varios defectos y peligros, obviamente, más o menos que tengan relación con esa especialización. Cuando Django me entra preso, él me entra por violación. Y ya estando en la cárcel, se entera que tiene una enfermedad terminal. Y entonces él decide, bueno, si me dieron por violación, si me ofrecen no sé cuánto dinero. Mató a 2 PPLs en Cuenca. Y entonces ya lo máximo que se puede dar en el Ecuador son 35 años. Si yo tengo la enfermedad terminal, Dios no quiera, este pobre hombre le den medicamentos, vivirá 4 años. Sigue matando a 20 PPLs, entonces me va lo mismo, tengo la misma sentencia. Entonces para él sí hay que crear una clínica de conducta, pero ya psiquiátrica. Volviendo al modelo colombiano, ellos tienen un curso de 4 meses teórico y 2 meses práctico. ¿Para guías? Para guías penitenciarios, profesionales. Y con un curso especializado en uso progresivo de la fuerza en el tema penitenciario. Yo le había planteado al doctor Pazmiño que vengan los instructores de ellos para formar instructores de instructores. El primer curso que hagamos los ecuatorianos, tengamos la cooperación chilena y colombiana. Y después seguimos formando nosotros. ¿Y qué dijo Pazmiño? No le interesó la idea. ¿Le pareció peligrosa o dañaba todo su...? Daña el negocio, pues. Si la cárcel da dinero, pues. Eso es todo, amigo. Eso es todo. A ver, ¿tú crees que un Estado puede ser tan inepto, Gonzalo? Yo no creo. O son ineptos o se hacen los ineptos. Mira, yo les he propuesto públicamente, a mí no me interesa el puesto de director penitenciario. Aprovecho Radio Democracia para decirles que no me interesa. Pero sí le quiero ayudar al país, sacrificarme en un puesto en la escuela penitenciaria. Yo les prometo formar la escuela penitenciaria en 1 año con la ayuda de los colombianos, chilenos y ecuatorianos, brillantes también aquí en el tema. Ya. Y si los militares ingresan mientras tanto, no digo para siempre, mientras tanto, ellos tienen una obligación de prestar seguridad constitucional a la población ecuatoriana. Yo le estoy viendo al respetabilísimo ministro de la Defensa, mi amigo Osvaldo. Sí. Dirá cosas adversas a lo que yo pienso. Pero en este momento se necesita que los detenidos vean una fuerza que no repara, y ese es el peligro, pero que estén matándose entre ellos, el que ponga orden en beneficio de la sociedad ecuatoriana, podría ser una resultante más benigna que la otra, o ambas son terribles. No, son peligrosas. Imagínate si cuando dice que los señores policías no pueden tener armas en las cárceles. Es correcto, porque si yo le dejo entrar a un señor policía con una Glock, una 9 milímetros, imagínate que tiene 15, 18 balas, le quita el PPL, ya tiene un arma con 18 balas, puede matar a 18 personas. Entonces nunca puede entrar en una cárcel, pero sí le podemos dejar entrar al señor guía o al señor policía con entrenamiento. El problema es que el policía está viéndole a un tipo de tomatito, con uniforme tomatito, pero él no sabe que es el cubano, o es el JL, o que sabe que es el papelito, o que es del junior, o que este es del cuidador del junior y este es del asesino del junior. Los guías ya se saben de memoria quién es quién. Tú ves en el audio que quién negocia. Es un guía, el Mama Oso, o Mama Osa, no sé, no le conozco al señor. Osa le dicen. Entonces a lo que vamos... En la grabación. En la grabación, ¿no? Entonces lo que te ofrezco, Gonzalo, por el bien del país, unamos esfuerzos, pero que verdad, vamos a la construcción de la escuela penitenciaria. Meter a Fuerzas Armadas con más fuerza de choque va a generar... Esto está por estallar. La Tacunga me informaron hoy de mañana, hay malestar. Ayer en el Turi hubo huelga de hambre. ¿Qué puede pasar en la Tacunga? Hoy podría haber un posible motín. La gente está cansada. Mira, si tú ¿Cansada de qué? Si tú le quitas a la gente patio, a ver, si tú estás privado de libertad 20 años y la única diversión que tienes es salir a patio, pero a un patio organizado, ¿no? A un patio, a tu economato, que es comprar el agua, que es comprar la sardina, el atún, porque la comida es pésima, de pésima, recontra pésima. Y hasta ahora ha pasado un mes del estado de excepción. ¿Se roban la plata de la comida? No, lo que se dan es 36 millones de dólares a una empresa que todavía sigue dando el dinero y son tan incapaces de no poner solución al problema. Dígame, Gonzalo, si al mes de dictado el estado de excepción ha salido el general Moncayo o la doctora Romo
y nos ha dicho, el estado de excepción va a costar 30 millones de dólares. 10 vamos a gastar en seguridad, 5 en infraestructura para el tema de hacinamiento, 8 millones en capacitación de la escuela penitenciaria y 4 millones en, no sé, en compra de equipos. ¿Dónde está la hoja de ruta? Pero, por Dios, ¿se puede ser tan ineptos? ¿A qué llamas hojas de ruta? Una hoja de ruta significa que para yo tener los problemas para hacinamiento, Gonzalo, a ver si yo tengo el 40% de hacinamiento nacional y tengo 200% hacinamiento en Machala y en el CDP, tengo que aquí crear nuevos bloques en Machala, que tengo el terreno y los construyo con tecnología argentina que hacen muy rápido con un sistema especial en 3 meses. Y me voy construyendo bloques. A esta fecha, 5.000 PPLs debían haber sido transferidos de las cárceles. O sea, el estado de excepción se da para conseguir los buses para transferir a los PPLs. Son 5.000 los que se había pedido. Sí, tenemos una pésima asistencia. Ya No, entramos. Tranquilo, no. Se me María cayó el Belén, bolígrafo. María No, Belén, se me cayó. María Belén, por Entonces, 5.000 PPLs deberían haber sido transferidos. 2, a ver, los militares están haciendo un gran trabajo, pero revisar los camiones que ingresan a las regionales y a la penitenciaría, para dar de comer a 10.000 privados de libertad, Gonzalito, ¿cuántos quintales de papa entrarán diariamente? 2, 3 quintales de arroz, de papas. Están haciendo el cuidado con Garrett, cuando necesitamos escáneres vehiculares. Teníamos que haber comprado los escáneres vehiculares a los 3 días del estado de excepción, de manera transparente, diáfana. Ahí está la hoja de ruta. Porque el señor presidente nos ha dado todo el dinero por el estado de excepción. Ok. ¿Te puedo pedir un favor bien grande? Por favor. ¿Podemos escuchar de nuevo la grabación? Claro, como usted me pide, Gonzalito, con gusto. La grabación. Vamos a registrarla. Estamos registrando este momento. De ahí la nitidez, no me quejo. Disculpe. Y te agradezco mucho por la presencia. La nota es que cuando ya comienzan a aflojar a los comandos y a los policías, puta, no sé si que sale el video, pero salen unos compañeros, salen como desmayados. No sé si tú te acuerdas de un apellido Moreta. Moreta trabajó con nosotros allí en Libertad, pues rubio, sargento, el pelado es cabo segundo, en la época que estábamos ahí, el pelado era policía. Yo un flaco alto nomás. Ese pelado sale como que se le estaba parando el guacho y me dio pena de verlo a ese man. Pálido, todos salieron pálidos, parecían papel. Hasta los mismos comandos, puta, que son comandos, puta, salieron pero nerviositos, pues. Los manes que estuvieron ahí de rehén, la pena que fue duro, y nosotros estábamos acá en el lado del comedor. De ahí, por las endijas se veía todo. Esos manes andaban armados, disparando y ya pues, viendo que estaban de rehén los policías, los compañeros no podíamos ingresar. Los que estuvimos ahí, pues estaban los microcoroneles. Habíamos como, exagerado, habíamos unos 20 que estábamos armados. Ya, y el resto todos desarmados, porque adentro todo el mundo anda sin armas. Entonces, lo que se tuvo que hacer es esperar nomás porque los tenían de rehén. No podía el personal ingresar allá adentro. Estaba bien dura la cosa, hasta que ya todo se pudo controlar, dejándose de nota, porque llegó ahí el guía, el grandote, que es el pana del Marcos, el guía, ¿cómo es que se llama el Mera, comando Mera, el grandote ese, aquí le pusieron de apodo Mamaosa, ya. El man fue que de una le llamó a un man que es de los propios ahí, y ahí fue que los manes le copiaron al guía. Y por medio del guía fue que mi coronel y un grupo que estuvimos ahí nos pudimos acercar y se comenzó a negociar. Y ahí los manes aflojan a los policías, a los comandos, todo. Ya, así más o menos fue la nota ahí. Entonces, esa es la movida que chuta, estuvo duro allá adentro por el momento. Listo, Gonzalito. Sí, así es. Gracias por la gentil invitación. No, te agradezco a ti. Muy amable. Muchas gracias, Ricardo. Que estés bien. Un abrazo. Cuídate mucho. Entonces yo me pongo a imaginar o a recordar a 2 personajes que manejaron este escenario. Y como por ser comunicador poquito antiguo,
no mucho. Los identifico, los conozco, los vi lucirse, deprimirse, pero también los vi especializarse de a poco. El tránsito del doctor Muñoz fue de político a lo que llegó a ser. El tránsito del director o subsecretario que acaba, el doctor el doctor Camacho, el que prácticamente se desmembró de la organicidad de este momento, el Ernesto Pazmiño. Sí le conocemos, pues, al doctor Ernesto Pazmiño. Igualmente nació de la esencia pura de la política, un poco política carcelaria, que ha tenido agentes o especializados en estas materias en cada segmento y capacidad de gobernantes y de gobiernos por temas de seguridad especialmente. Alfredo Muñoz se hizo después. Él fue primero asesor parlamentario, entiendo que fue también parlamentario en alguna época, por lo menos suplente. Fue militante de un partido que respetamos o habíamos respetado siempre. Y este otro doctor con una vida bastante complicada, enigmática, y llegó a estas funciones. Es una persona con la que hay que toser. No puede usted asegurar solamente méritos. La verdad es que duele y la situación tiene que ser ahora con esta coyuntura de presos que asesinan a cabecillas de otros presos, que retienen a policías en la mismísima cárcel. Y todo lo que nos ha contado esta mañana Ricardo Camacho es terrible. A una persona que nada tiene que ver con esto, pero que tenemos la obligación no de especializarnos en determinadas temáticas, sino ser testigos, opinadores, activistas para descubrir e investigar circunstancias y escenarios de todo tipo y en todo lugar. El periodista, el que corre los mayores riesgos, igual que un carcelario. Esta sociedad es una cárcel. Esta sociedad está completamente dañada. ¿Dañada en qué sentido? Porque esa palabra también es una subjetividad. Y yo me aprovecho de la circunstancia para preguntarle a un talento muy respetable que apreciamos y queremos. En lo periodístico, María Belén Arroyo, y en lo de nivel de jurista, al señor doctor Rodrigo Ibarra. A mí, perdón. Perdón, doctor. Su especialidad es ser actuario. Y yo cometo un error terrible hace contados instantes. Le pido mil disculpas, doctor Rodrigo Ibarra. Pero a usted le quiero preguntar como ciudadano. Este es el momento para todo lo que hemos descrito, hemos escuchado, hemos visualizado de un tiempo gigante a esta parte que no ha sido solucionado. Cada uno tendrá elaborado su causa, su causal. Yo tengo la mía, no la voy a decir.
Pero eso es parte de un angustiante manto de corrupción. ¿Cómo no podía existir en las cárceles? Si en la Plaza de la Independencia, si dentro de los palacios hay delincuentes. Obviamente no nos sobrepasemos en el imaginario, ¿no? Les dejo a ustedes, por propia conciencia y por haber sido testigos, algunos con cargo, nosotros sin cargo, pero testigos. Me refiero a los que trabajan por esas inmediaciones, ¿no? Que conocen todo, que organizan los cuadros, que reclutan la gente adecuada y no adecuada, que van con unos objetivos de enriquecimiento o objetivos de carácter político o objetivos de hacer ahora o dejar de hacer para beneficiarse mañana de los resultados. Aquí estamos forjando una situación, un escenario que no va a haber manera de detenerlos, una estampida de violencia impresionante. Y esta gente vive en los entornos de las cárceles. En mis prácticas de maestro de escolar montalvino, en las prácticas nos enviaban a unas escuelas que quedaban justo frente al penal García Moreno. Y nos mandaban a nuestros profesores de aspirantes a maestros o a profesores mismos, nos mandaban a traer de las lomas adyacentes a una vaca, alquilándola con su respectivo dueño. Y yo hice una de esas gestiones para sacarme una buena nota en una práctica de enseñanza-aprendizaje interesante, porque también fui maestro de escuela y alfabetizador y todo lo que se dio en esa década. No aguanté mucho en la tarea, pero muy hermosa. Y ahí recuerdo que visité cualquier cantidad de casitas, casuchas, de gente que vive al lado y que se dan cita cuando abren las puertas de las cárceles. Vienen, son del barrio. En Guayaquil, en Riobamba, en Ibarra, en Quito, en Esmeraldas. Perdonen que les robe estos minutitos. Y esa gente es una gente también bastante violenta y tiene conexiones complicadas. Ahí descubrí montones de cosas de la tristísima situación de los detenidos en nuestro país, de los presos, de las cárceles. Bueno, no quiero recordar porque es terrible, pero esto me apena muchísimo. Presos asesinan a cabecilla y retuvieron a policías en cárcel. Señoras y señores, vamos a pasar a otro tema. Sin embargo, si ustedes quieren ejercitar una pequeña opinión por lo que son ustedes, por su sensibilidad social. En el caso, naturalmente, de María Belén Arroyo, por ser la periodista que es, del magazine a la que ella da su mejor contribución, de los medios a los que ella ha servido, del país en la que trabajamos y ella se ha formado y se ha forjado. María Belén es nuestro orgullo periodístico para los que practicamos esta profesión. Patricia Borja es una abogada jovencita
muy dirigente, entusiasta, de gran formación ética y científica, enterada, y más que todo judicialmente o en la especialización de jurista bastante significativa e importante. Y otro jurista importantísimo, Rodrigo Ibarra. Es actuario. No es mi culpa si... Mil perdones, doctor, de Mi nuevo. esposa es abogada, así que no hay problema. Así es. Rectificamos todo. Qué pena me da que me siento muy afligido, ¿no? Esto esperábamos y podríamos esperar, doctor, algo más catastrófico, impresionantemente dramático. Una situación de muertes, muertes, muertes. Gente de enorme peligro, enfrentados, figúrese. Claro, así es. Sí, sí, es un tema que... buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a usted, doctor, mis respetos. Me complace compartir esta mesa con dos mujeres distinguidas y eso revela que por primera vez tenemos una equidad de género en sus entrevistas, así que les recomiendo que en las próximas ocasiones podamos aplicar ese principio. Doctor. Sí, en realidad el tema de las cárceles es muy preocupante. Eso no hace más que reflejar la podredumbre en la que muchas de nuestras sociedades tienen, ¿no? Refleja, por ejemplo, un caso en que los delincuentes, los criminales tienen acceso a información desde las cárceles, manejan sus mafias y no existe el apoyo gubernamental para controlar el hacinamiento en las cárceles, pero yo creo que todo puede resolverse si la población ecuatoriana empieza a educarse adecuadamente. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que desde las escuelas se empiece a educar respecto a la importancia de los valores, que es lo que hemos perdido, ¿no? ¿Se están educando para, María Belén, ser sicarios o ser delincuentes o enemigos de lo ajeno? ¿Se especializan en eso? Eso es lo grave. María Belén Arroyo. Gonzalo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Gonzalo, y a su audiencia. Es un privilegio estar con estos compañeros de panel. Lo que usted plantea es sumamente grave. Estamos en un momento del país en que está empezando una ola de acuerdos promovidos desde el gobierno a través de distintas mesas temáticas que así por metodología lo ha planteado el gobierno. Una de las mesas es seguridad pública. Creemos que esta es la coyuntura en que como sociedad estamos en condiciones de plantear como primer punto una transparencia, acceso a información, la posibilidad de que la sociedad conozca exactamente qué está pasando. Si lo vemos con un prisma bien amplio, con una lente bien... Si este gobierno de Lenín Moreno quiere pasar a la historia como el facilitador de una transición hacia una época de transparencia, lo primero que tiene que hacer es revelarnos qué pasa. Hagamos una auditoría de todo lo invertido bajo el pretexto de emergencia carcelaria en la última década. Inventaríamos todo lo que se gastó en la construcción de grandes edificaciones, como estoy pensando en Cotopaxi, sin condiciones sanitarias, la cárcel. Voy a hablar con conocimiento de causa porque con Arturo Torres, mi esposo y colega, investigamos el caso del secuestro de los periodistas de Diario El Comercio, en el contexto de la crisis de la frontera norte, el año pasado. El 12 de abril del 2018, y en una requisa a la cárcel de la Tacunga, se decomisaron celulares a los colaboradores del Guacho, cuya libertad él pedía a cambio de la vida de los 3 periodistas. Estamos diciendo que están personas privadas de la libertad en un centro de alta seguridad y tienen acceso a comunicación celular. Nosotros lo denunciamos ahí, lo mencionamos ahí. Creemos que este es el momento para exigir transparencia de qué ocurre en cárceles. Ese es un tema. ¿Por qué? Porque lo que ocurre tras esos barrotes se conoce porque hay estas muertes, pero en qué condiciones viven también.
¿Quién les da la alimentación? ¿Quién está lucrando de esos contratos? He visto unas imágenes, no voy a describir, de los insumos de comida que tenían, de las tarrinas rojas de comida que se les ha pasado en determinado momento, y versus el valor que paga el Estado por ese plato de comida. Creo que son muchos detalles que están incubando una bomba de tiempo y esta bomba está explotando por partes. El tema que nos ha concitado aquí, sin embargo, no era ese, Gonzalito, y creo que para ya introducir en el tema, sin embargo, manteniendo esta lógica de el acuerdo convocado ayer con el tema, con el paraguas de la seguridad social y la discusión que empieza, nosotros creemos como revista Vistazo que es parte de la responsabilidad como medios de comunicación presentar las cifras que se conocen para debate público. En ese sentido nos instalamos este instante a discutir el tema del IES. Creemos, sí, que es Así oportuno. Es. Pero escuchemos también el importante punto de vista, solamente el importante punto de vista de la doctora Patricia Borja. ¿Qué opina usted de la situación de las cárceles? Es una situación verdaderamente muy compleja. Nos permite ver que desde el gobierno central, desde el Estado, no se está cumpliendo como debería, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, acerca del sistema de rehabilitación social, porque de acuerdo con la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, los centros de privación de libertad deben ser centros de rehabilitación, pero hace un momento y de toda la información que ha surgido se está verificando que lo que menos está sucediendo es que sean centros de rehabilitación de libertad, de rehabilitación social, porque más bien se están convirtiendo y están manteniéndose como escuelas de formación del delito. Entonces es una situación muy compleja que amerita un análisis muy profundo, que amerita la toma de varias decisiones a fin de que el Estado pueda cumplir con cada uno de los fines. Y para esto coincido con lo mencionado por el doctor Ibarra y por María Belén, en el sentido de que hay que transparentar toda la información, hay que verificar qué es lo que está pasando, conocer la situación real para, sobre la base de todo esto, tomar las decisiones que correspondan. Muchas gracias, muy amables. Me impactó, verán. Pero bueno, vamos adelante. Hay otro tema igualmente que nos produce conmoción, nos produce incluso una perplejidad que no alcanzamos a auto-otorgarnos una respuesta. Y yo no pensaba que era tan complicado el botín del IES. Bien hecho el trabajo, como siempre. María Belén, mi notable agradecimiento, más que mi felicitación por la manera como usted nos acerca a esta realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El botín del IES. Artículo especial que usted no puede perdérselo. De alguna manera usted tiene que encontrar el magazine correspondiente a junio 7. Es el número 1243. Qué gran tarea ha hecho Vistazo. 1243. 1243 revistas querría significar esto. Es el número, la revista número 1243. Tirios y troyanos deberían comprar y guardarle para lectura contra las tentaciones que deben estar este momento teniendo en esta temática muchísimos compatriotas que ya
en esta galería causa pavor, pues no. Ya han consumado delitos, muchísimos de ellos. Todavía no digo los nombres. Léanlo ustedes mismos. Sancionan ustedes mismos con vista y energía. No negativa. Una energía leccionadora, poco didáctica, para ver qué podemos hacer por nuestro país. En términos de previsión, de seguridad para la sociedad ecuatoriana, inventamos este Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Voy a leer la presentación de este trabajo de María Belén Arroyo. Un ejército de funcionarios profesionales, especialistas de la salud, asesores y servidores públicos trabajan en el IES. No es una exageración. La cantidad es casi similar a la nómina de las Fuerzas Armadas. Son, María Belén, 38,000. Y las Fuerzas Armadas están integradas por 40,000 grandes oficiales que se niegan a ingresar y hay obviamente razones muy importantes. Se niegan a ingresar a las cárceles. Estoy mezclando, estoy entreverando torpemente esta situación. Sí, pero sí. le pongo para que analice toda la gente. Tenemos 40,000 soldados que no logran asegurarnos internamente nuestra situación de vida. ¿Más cuántos serán de la policía? Si Vistazo hace, es la revista a la que más podemos nosotros apelar, o a la única que podemos apelar. Todas las publicaciones se han quebrado de esta dimensión y de esta factura y han desaparecido. El magazine que yo respeto y quiero muchísimo desde niño, lo he leído a plenitud. Creo que todos nosotros aprendimos a ser lo que somos. Siempre, en nuestro caso, con las elecciones y con Vistazo. Así es. Los padres nuestros y nuestros abuelos aprendieron con Vistazo y las elecciones. No las elecciones, pues. Las elecciones se equivocaron y se siguen equivocando mucho más en estos días. Pero eso ya es otras culpas, otros actores y otros engaños. Ahí está entonces las cosas solamente para que nos demos cuenta y recordemos. Ejército de funcionarios. ¿Saben cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta al país lo que ya ha perdido? Lo que ya ha perdido, los activos que ya se han perdido. Ya no tienen remedio. Van a venir días y están muy próximos, a la vuelta de la esquina. Doctor Ibarra, viene una cosa terrible, terrible, terrible. Ya no alcanza el dinero, como dice bien la compañía María Belén. Se está acabando la plata. Es que cuesta 1,000 millones anuales. ¿Ustedes sabían esto? Gente que no compró Vistazo, gente que no pudo leer Vistazo. Lamentable. Una tragedia en cada familia no leer Vistazo. Perdonen. Pero debería ser la revista que nos da lecciones permanentes de compendios, de manuales de ética y de investigación, de lo que somos, de lo que hemos dejado de ser, de nuestras bondades, porque también hay artículos e investigaciones que premian las buenas conductas de segmentos de ciudadanos ecuatorianos que hacen bien las cosas.
pero la mayor parte, el contenido de la revista y de todos los medios es ingrato con el deseo, el anhelo que tiene la comunidad ecuatoriana, porque tenemos maleantes no solo allí en esas cárceles. Lo grave de todo es que están afuera y están garantizados en su libertad, en su alineamiento político para dirigir este país. Son mafias de políticos, gravísima circunstancia por la que atraviesa nuestro país. A ver, documentos revelados a vistazo muestran que el enrolamiento del sistema de seguridad social se convirtió en un botín político. Del sueldo mensual de casi 500 funcionarios salieron cuotas para apoyar a Alianza País y a Cambio Generacional. ¿Qué es eso? Es un movimiento político, Cambio Generacional. Esta última es la agrupación política fortalecida durante la gestión de Richard Espinosa, Cambio Generacional. Richard Espinosa. Para apoyar ese momento al correísmo. Investigación con la responsabilidad, con el aplomo y con la credibilidad más importante de la periodista María Belén Arroyo. No me la estoy inventando yo, es de vistazo. No es la última palabra, pero es el magazine que nos ha formado a un montón de generaciones. ¿Qué le parece a usted si, leída que fuera este trabajo de María Belén Arroyo, lo que recoge especialmente en los regentes o gerentes de esta institución que habría sido la solución, pues no, para todos los problemas de cuántas generaciones se robaron la plata, sí. Doctor Ibarra? Sí, me parece que es digno de resaltar el esfuerzo periodístico de presentar en un idioma muy, muy claro, muy accesible a la población, esta problemática de la seguridad social que nosotros venimos discutiendo y ya advirtiendo de estos problemas desde hace más de 20 años, ¿no? Con la firma que yo represento, que es Actuaria, que ha realizado algunos análisis, algunos estudios, y mi trabajo como docente universitario en la Universidad San Francisco de Quito en el año 2017 ya hicimos una publicación donde preveíamos en qué punto íbamos a estar. Pero obviamente la manera en cómo se explica y que llega a la población le permite entender la real situación del esquema vigente. Entonces, sobre ese punto, yo quisiera referirme particularmente a esa comparación que hacen en el artículo relacionado con lo que representa el pago de las pensiones a los cerca de 500,000 pensionistas, que son de 4,000 millones de dólares, y lo que representa el pago de la nómina de los cerca de 38,000 funcionarios, servidores, médicos que trabajan en el instituto, que alcanza los 1,000 millones de dólares. Así que pagar sueldos representa un cuarto de lo que significa el pago de las pensiones de más de 500,000 personas. Eso, por ejemplo, es inaceptable. Yo estaba haciendo mis cálculos y las cifras no me dan para saber de qué manera el IES tiene tantos funcionarios que representan una nómina de 1,000 millones de dólares cuando la ley les dispone que, de acuerdo a las tasas de contribución vigentes, que son del 20.65%, que se distribuyen entre aportes para cada uno de los seguros, invalidez, vejez y muerte, salud, riesgos de trabajo, etcétera, en gastos administrativos la ley le permite solamente tener 0.8%. 0.8% es alrededor de 200 millones de dólares al año, y sin embargo se están asignando 5 veces eso para el pago de sueldos y de salarios, de tal manera que esos 3 o 4 puntos adicionales bien podrían asignarse a la recuperación del fondo de pensiones y lograr su capitalización como debió haber sido desde cuando se creó el instituto, porque nuestro instituto, a diferencia de otros, no es un sistema de reparto puro. Yo acabo de estar invitado por la Asamblea del Instituto de Actuarios Españoles, donde se presentó un informe de cómo está la seguridad social española. Y es un esquema que funciona... ¿Nos podría revelar un esquema datos? Que funciona bajo un sistema de reparto puro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se entra por aporte de los
afiliados, que son alrededor de 19 millones de aportantes en España. Todo eso sirve para pagar las pensiones de cerca de 9 millones de pensionistas. La relación ya es de 2-1. Nosotros tenemos una relación todavía de 6.5 afiliados activos por cada pensionista, que es positivo, pero por eso es que es hora de tomar decisiones para no llegar a la situación que tienen los países europeos, donde hay el envejecimiento de la población, que ya las familias ya no tienen hijos. Eso tenemos que prever y es hora de tomar decisiones. Entonces, se discutía ahí que tienen que reformar el sistema español. Y lo que nosotros vinimos advirtiendo desde hace muchos años, el famoso sistema híbrido, que es un sistema mixto que combina uno de solidaridad y otro de cuenta individual, es el que quieren implantar en España, pero requieren obviamente ponerlo en discusión. Están hablando también... ¿Para qué el debate? Perdone. El debate es porque lo que representa actualmente para la economía española el financiamiento de las pensiones ya ha superado el 10% del Producto Interno Bruto. En el Ecuador todavía estamos alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, porque si nuestro PIB es alrededor de 100 mil millones de dólares, se aportan más o menos 1.600, 1.800 millones de dólares al año, estamos hablando de 1.8, 2%. Pero tenemos que tomar las decisiones hoy para evitar que ese porcentaje siga aumentando. Entonces los gobiernos en los próximos 5, 10, 20 años, si no toman la decisión hoy, se van a ver abocados a tomar medidas que incrementen esas tasas de aportaciones a niveles muy, muy elevados. De ahí la necesidad que la población entienda a través de este esfuerzo periodístico de comprender que no es solamente un problema de los actuales pensionistas, es un problema de las personas que han cumplido los requisitos de jubilación y que se van a acoger al beneficio, y aquellos que en los próximos 5, 10, 20 años quieran pensionarse, y también del Fondo de Salud, que está en una situación muy crítica. Es decir, haber tomado esas decisiones inapropiadas ahora nos está pagando la factura, porque nosotros estamos ahora viendo que ese fondo está ya totalmente descapitalizado. Y como bien menciona en el artículo de María Belén, dice que el fondo, que tiene actualmente 6.500 millones de dólares, no alcanza para pagar sino 1 año y medio de pensiones, si nosotros tendríamos que cortar el sistema sin más afiliados. Es decir, por eso es que se requiere tomar medidas ya. Venimos hablando de esto desde hace más de 2 años. Yo formo parte de la mesa de estudios de la seguridad social. Hemos llegado a un punto en que ya como que muchos de los profesionales que de manera voluntaria estamos participando, como que estamos cansados. Hemos llegado a un momento en que hemos dicho, bueno, todo este esfuerzo, ¿de qué ha servido si no se toma en cuenta nuestras recomendaciones? Entonces es hora que la población entienda, los jubilados entiendan que el IES está en una situación muy delicada. Hay intereses por colapsar al IES, hay expresiones en los discursos que mencionan aquello. Lo último que podemos hacer, veamos qué pasa. Las experiencias, las investigaciones más bien, que usted ha recogido, María Belén, si es tan amable, ojalá nos pueda hacer un resumen, pero la que más me llamó la atención comparativamente es la siguiente. Mientras un empleado del IES recibe una remuneración mensual equivalente a $2.193 en promedio, un jubilado recibe en promedio $666. No, es que no tiene sentido. Los dueños del depósito, los dueños del dinero, reciben $666 en la etapa de vida que más necesitamos. Yo todavía no me he jubilado, pero estoy en vísperas. ¿Y cuántos sabemos? Incluso compañeros periodistas, bastante jóvenes, y qué bueno que se muestren bien, pero ya están jubilados. ¿Pero con qué sueldos? Mientras el empleado del IES recibe una remuneración mensual promedio de $2.193, el jubilado recibe $666. Cuéntenos todo esto, María Belén. Usted es la dueña de este momento del balón, digamos, del balón de la investigación. Tenga la gentileza. Gracias, Gonzalo. Justamente por eso me parece
tan importante que al tiempo de que haya personas de los quilates profesionales del doctor Ibarra, que están haciendo un trabajo cívico de contribución con información para la sociedad, al mismo tiempo tengamos personas de la juventud de la doctora Borja, quien hace la tesis doctoral con un trabajo exhaustivo de investigación del análisis del tema de las pensiones desde una perspectiva de derechos. Ella lo plantea desde el lado jurídico y sin embargo ha tenido la capacidad de llegar a investigar justamente estas cifras que nos hablan de la insostenibilidad del sistema. Creemos que es importante que estas voces, yo decía algún rato, la doctora Patricia está a años luz de pensar en estos temas que a nosotros ya nos convocan. Y sin embargo, es importante que ella lo plantee porque es un debate no de un grupo etario, no de un grupo de cierta edad, es un grupo un debate de la sociedad. En su momento, a la generación que ella representa, quizá enfrente una situación en que haya mucha gente ya recibiendo o requiriendo la jubilación y poca gente en edad de trabajar, no sabemos. Para estos son los estudios justamente actuariales que manejan los actuarios. Eso me parece como un preámbulo mencionar. Teníamos indicios y hemos publicado varios indicios de manejos antitécnicos. Recuerdo en 2015 se debatió el efecto de unas medidas importantes que se tomaron respecto del IES en el año 2015. Sin embargo, ya teníamos estos elementos de manejo antitécnico y hoy estamos planteando que hay indicios de un manejo antiético. Cuando hablamos de una planta inflada, y para ser más precisa, quiero referirme a la página 25 de la edición a la que estamos haciendo alusión. La edición salió a la venta el viernes a kioscos. Pero estamos hablando de un cuadro que nos dice desde el año 2007, vale decir, el 13 de febrero del 2007 asumió quien luego fue ministro de Defensa, el doctor Wellington Sandoval. Había 10.164 personas enroladas en el IES. Y hacemos un historial por varios de estos personas que dirigieron el Consejo Directivo y terminamos con el doctor Paul Granda, quien desde diciembre del 2018 asumió esta responsabilidad. De él sabemos que fue alcalde de Cuenca entre el 2009 y 2014, además fue ministro de Transporte y de Obras Públicas. Quiero citar cifras que me han compartido en las últimas horas del despacho del doctor para ser absolutamente… ¿Por qué él no quiere venir a los medios? Yo pienso, ahorita yo quiero ser absolutamente le logró literal. Voy a abrir un paréntesis después. En 2018, él recibe con 38.150 empleados. Y a junio de 2019, cifra recibida las últimas horas, está él manejando la cifra de 37.328. Hacemos la resta simple, hay 822 personas desenroladas en unos 6 meses de su gestión. Yo debo resaltar, en mayo 1, el 1 de mayo es el Día del Trabajo, que era feriado, yo tuve la entrevista con el doctor Paul Granda en su oficina y esa entrevista está publicada en la edición 1241 del 10 de mayo. Ahí él nos decía que su cruzada es la transparencia, que la cruzada de él a cualquier costo, y él hablaba de los ataques vía redes sociales que le están haciendo, que él quiere impulsar el acuerdo y que quiere transparentar y mostrar las cifras. Entonces le hemos tomado la palabra, si se quiere, y este reportaje ya actual, el posterior, el que estamos analizando ahora, justamente cree o plantea que uno de los elementos a conocer es ¿por qué se contrató tanta gente? Justifica esta construcción de mega hospitales, especialmente realizados en la era, ustedes recordarán, en la era Richard Espinosa asomaron estos hospitales por doquier, estos centros médicos. Hoy sabemos que están subutilizados. Estos centros médicos requirieron el concurso de profesionales de la salud. Sin embargo, documentamos que por un informe de Contraloría nos cita que no hay una herramienta técnica, científica, que permita que el IES haga la contratación de los funcionarios que requieren. En suma, la gran pregunta de fondo es, en esta década se enroló a personas al IES, ¿con qué finalidad?
con la finalidad de crear una plataforma política Desde de luego. apoyo y de colaboración, además económica. El señor Richard ha contratado, y es el campeón, Sí. 11.098 empleados. Óigame bien, 11.088 empleados. ¿Ya? El que le sigue ha contratado, obviamente en un poco más de tiempo, 8.000, él es el vicecampeón, Ramiro González. 8.773 empleados. El primero de este malhadado ejercicio de conducción de la institución comenzó incrementando 102 empleados, el cardiólogo Wellington, doctor Wellington, para que no se resienta. Jaime Garzón, 841 empleados incrementó. Incluso Fernando Cordero, podríamos decir, apenas incrementó 1.126 en relación, pues no al tamaño de incrementos de los otros. Bueno, él redujo. Fernando Cordero redujo. Redujo, eso le digo. No incrementó. Él redujo. Fernando Cordero redujo. Sí, fíjese que hay 1.126 personas. Sí. 1.000 perdones a la audiencia, a usted, Patti, y naturalmente a Fernando. Víctor Hugo Villacrés, él incrementó en 5.300. Pero el campeón en incrementos es 11.098, el señor doctor Richard Espinosa, y el vicecampeón, el señor economista Ramiro González. Paul Granda ha reducido 256 empleados. Manolo Rodas ha incrementado 1.281. Qué lindo Manolo también. Víctor Hugo Villacrés, que es otro joven, incrementó 5.346. Yo creo que ahí quedamos. Los campeones en simultáneo, un binomio, Richard Espinosa y Ramiro González. Sigamos adelante. María Belén. Ya, con la precisión de que el dato actualizado a junio, y cito nuevamente, recibido estas horas del despacho de Paul Granda, es 822 desenrolados. Yo relievo y resalto la existencia de este grupo de profesionales que, conociendo a fondo el sistema, teniendo sus labores profesionales aparte, están haciendo una contribución cívica para llegar a tener datos concretos después de una década de opacidad. Eso hay que aclarar. Sí. En este sentido, es justamente a partir del estudio de este grupo que está liderado por Jorge Madera Castillo, corríjame. Sí, así es, el coordinador de la mesa. Sí. Es el coordinador de la mesa. Ellos hacen un esbozo de análisis técnicos, no tienen un sesgo político, lo que tienen en común es un cariño por el sistema de la seguridad social y un compromiso cívico, en eso insisto. Yo entiendo que ellos plantean que a grosso modo hay un exceso de 10.000 funcionarios en el sistema. Entonces estamos entendiendo que de los 37.000, casi 38.000 funcionarios, están 10.000 sobrando. Así es. Sin embargo, este es un análisis desde afuera. Lo importante sería tener ya un estudio que nos diga desde adentro, efectivamente, analizada la situación, cuál es la plantilla ideal de trabajadores, de funcionarios y de colaboradores en el tema de la salud, pero creemos que a eso debe apuntar justamente el proceso del acuerdo. El acuerdo debe apuntar a conocer, ya sabemos cuántos son, cuánto se ha inflado, cuánto implican en financiamiento. Ahora pedimos saber cuál es el ideal, cuántos deben ser. Todo con miras a arrimar el hombro, como nos están planteando. La sociedad debe arrimar el hombro respecto a la sostenibilidad del sistema, pero al mismo tiempo la sociedad, el país, los ciudadanos estamos en capacidad de decir, bueno,
también hagan un mea culpa a las administraciones sobre las cosas que hicieron. Que haya un reconocimiento que usaron como plataforma política para entregar aportes. Ellos dicen que fue voluntario, que nadie les exigió, que ellos quisieron depositar en la cuenta de quien entonces era directora, porque la organización Cambio Generacional no tenía cuenta bancaria ni reconocimiento jurídico, y que por eso entregaban para los cambios de guardia a los que iban funcionarios de diferentes provincias, iban los lunes a dar un aporte político, un apoyo político. En ese momento estamos entendiendo que ha habido una perversidad de usar a las personas que trabajan ahí para hacer proselitismo político, y eso justamente antes de campañas. Y ahora que se está investigando el tema de aportes a campañas, parece que esta es una pequeña pieza en ese gran engranaje del aporte electoral. ¿Cuánto de la plata de las campañas vino vía contribuciones, entre paréntesis, voluntarias de los enrolados en el IES en los últimos tiempos y en cargos altos? ¿Qué conoce de este ámbito Patricia Borja? Abogada, buenos días. Buenos días, licenciado Gonzalo. Buenos días a mis contertulios. Un honor para mí estar en este panel. A ver, primero debo felicitar por la labor periodística realizada por María Belén. La verdad es que ha hecho un análisis muy prolijo en estas páginas de la revista Vistazo. Por eso es que yo mencionaba que la lectura de este artículo es obligatoria para conocer la situación por la que está atravesando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en específico en este ámbito administrativo. Ahora bien, sobre esto, la Contraloría General del Estado, en un informe que fue publicado en este año, ha manifestado que aun cuando en el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador, y me voy a permitir leer, está previsto que el pago de las remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. No existen los justificativos de las autorizaciones. Es más, en ese mismo informe, la subdirección de servicios corporativos del IES, uno de los funcionarios ha tratado de justificar esta inexistencia de las autorizaciones expresas de los funcionarios bajo el argumento tan inverosímil que me voy a permitir leer. Tomando en cuenta lo descrito y al no existir reclamos por los descuentos realizados, se presume una autorización tácita. ¿Cómo puede ser posible que un funcionario se permita realizar tal afirmación? La Constitución es clarísima al estar estableciendo que la autorización debe ser expresa. Se menciona también que las autorizaciones y todas estas situaciones se han tratado a través de redes sociales como WhatsApp. No puede ser posible que se haya tratado de esta manera el ámbito administrativo de la seguridad social. También se ha mencionado, y hay un cuadro en el informe de la Contraloría, que estos descuentos, que en varios casos no existen justificativos de las autorizaciones, han sido destinados a movimientos políticos. Alianza País, y aquí lo menciona la Contraloría en este cuadro, que es tomado del informe de la Contraloría, al movimiento Alianza País, Patria Altiva y Soberana, se ha entregado un valor de $135,303 con 40 centavos. También se ha destinado al movimiento Cambio Generacional, que como lo mencionaba María Belén, no tiene personería jurídica y por tanto ha sido destinado, según lo que consta en el informe de la Contraloría, a las cuentas de la directora general del IES en esa época. En el informe de la Contraloría están colocados los números de cédula de los funcionarios, entonces basta una simple verificación para conocer el nombre de esos funcionarios. En este caso es de la abogada Giovanna León Hinojosa. También se ha destinado los descuentos al chofer de la Dirección Provincial de Bolívar del IES. ¿Cómo puede ser posible que se destinen recursos que son realmente sagrados porque son de los afiliados y deberían ser tratados de forma responsable? Deberían ser administrados como corresponde, optimizados los recursos para beneficio de todos los afiliados.
También se ha destinado al asesor número 2, director nacional de servicios corporativos del IES, al administrador del IES, al asesor 2 del IES, a la jefa de área de comunicación social. Entonces esto es algo realmente inaudito. Además, en este informe de la Contraloría General del Estado se menciona que se han suscrito contratos y/o acciones de personal para el ingreso y encargos de directores generales y directores administrativos de unidades médicas del IES sin que el director nacional de gestión de talento humano, la directora nacional de servicios corporativos y el director general hayan verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos. Es decir, no cumplían esos funcionarios los requisitos previstos en la Ley de Seguridad Social y en la normativa interna para ocupar determinados cargos. Por eso es que menciona la Contraloría en la conclusión, ocasionando que se vincule personal que no cumplía con las competencias y exigencias del cargo al cual fueron asignados. Y en estos casos está presente la directora general del IES de esa época, la abogada Giovanna León. Señor doctor. Sí, comparto totalmente esa preocupación, pero yo quisiera referirme sobre las decisiones que deben tomar para poder revertir esta situación. Yo creo que ya tenemos un diagnóstico claro, ya las cifras variarán no en porcentajes muy significativos sobre la realidad del fondo de pensiones, y me parece que es hora de discutir sobre qué hace falta hacer de manera urgente para restituir al fondo de pensiones y también salvar al fondo de salud. Y ahí me permití responder en la entrevista que hizo María Belén para este número de Vistazo respecto a que la salida que nosotros vemos como Mesa de Seguridad Social más apropiada es tener un sistema de multipilares, un sistema en el que no solamente se tenga la pensión financiada por el sistema solidario, sino también por un sistema de cuentas individuales. Por ejemplo, la posibilidad de que se restituya los fondos de reserva del 8.33% para que sea una parte para el fondo solidario, que logre que efectivamente el déficit se disminuya, y otra parte a la cuenta individual sería una de las salidas. Esa, por ejemplo, sería la primera alternativa. La segunda alternativa, ahora que se están discutiendo, por ejemplo, las propuestas de reforma laboral por la decisión del gobierno de cumplir con los requerimientos del fondo, que lastimosamente los trabajadores no han presentado hasta ahora su apoyo, pero una posibilidad es que se reformen algunos beneficios como son el del desahucio y el de la jubilación patronal. ¿Qué pasa con el desahucio? El desahucio es un beneficio que se entrega al trabajador cuando se desvincula voluntariamente o no de la empresa y tiene derecho a recibir un beneficio equivalente al 25% del sueldo por los años de servicio. Esto representa para las empresas una carga importante, tiene unos pasivos laborales que van creciendo, pero si nosotros somos inventivos, tenemos la iniciativa de transformar este beneficio del desahucio en un sistema adicional al de la jubilación del IES, se podría estar alineado lo que están haciendo en otros países, como los Estados Unidos con el sistema 401k, por ejemplo, como Austria, que es un sistema que aplica lo que se denomina la mochila diferida. Nosotros con el desahucio lo que queremos hacer, proponer es que en lugar de que se le entregue al trabajador el momento que sale este beneficio, se le deposita en un fideicomiso. Y este depósito sigue ganando intereses hasta cuando el trabajador luego labora en otra empresa, tiene derecho a sí mismo a un desahucio cuando sale, acumula ese fondo y cuando se jubila de la seguridad social, si se cambian los requisitos o se mantienen, cuando tiene una pensión de la seguridad social, tiene también un beneficio de esta cuenta individual acumulada del desahucio. Por eso a esto nosotros en Actuarial hemos denominado el desahucio diferido acumulado. Esto, por ejemplo, no está en contra de los derechos de los trabajadores, porque según la Constitución, que es una camisa de fuerza que tenemos actualmente, en la Constitución se dice claramente que los derechos de los trabajadores no son regresivos. Entonces, no pueden eliminarse los beneficios
sin tener el acuerdo de los trabajadores y estaríamos teniendo necesidad de reformar la Constitución. Pero esta figura de no pagarle el desahucio en ese momento, sino dejarle depositado, haría que el trabajador no se gaste ese dinero, porque uno de los problemas que tenemos en el Ecuador y en América Latina es que la gente no tiene esta cultura de ahorro como sí lo tienen en Europa, que desde el primer día de trabajo están pensando en su jubilación. Es mucho más probable para una persona que empieza su actividad laboral a los 20 o 25 años, llegar a los 60, 65 años de edad que fallecer. Entonces, si tiene más probabilidad de llegar a los 65, 60 años de edad, tiene que haber tenido el cuidado de ahorrar para cuando llegan esos años difíciles, porque para una persona de edad tiene que asignar una buena parte de sus ingresos por pensiones para medicinas, para cuidados médicos. Entonces, se requiere tener un ingreso que le permita vivir dignamente y no depender de los hijos, como todavía tenemos aquí en el caso del Ecuador. Entonces, tenemos que transformar esta figura. ¿Y cómo se hace? Buscando estas ideas que ayuden a que, si se quiere discutir la reforma laboral, se integre. Hay que buscar no solamente reformar al IES, hay que reformar al ISFA, al Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Hay que reformar a la policía. Y la Europa, como decía algún político muy conocido. ¿Qué se debe reformar, doctor, en términos de estilos de vida, de previsión individual y familiar, de sabia enseñanza a los que vienen, de los nuevos funcionarios, empleados? ¿Qué les debemos enseñar para que guarden una conducta previsional, digamos? Mire, por ejemplo, ¿qué prácticas se han utilizado en Europa y en el primer mundo? En el Ecuador actualmente el porcentaje de personas con más de 65 años no supera el 10%. En Europa el porcentaje de personas con más de 65 años ya llega a ser el 25%. Entonces nosotros tenemos que prever que en los próximos 30 años el Ecuador de esa época será igual a lo que ocurre con España o con Francia, con Italia, donde 1 de cada 4 personas tiene más de 65 años de edad. Entonces, el Seguro Social va a tener que entender que si en este momento tenemos cerca de 3.700.000 afiliados y más de 500.000 pensionistas, en el año 2050 tendremos alrededor de 8 millones de afiliados y 2 millones de pensionistas, o algo parecido. Es decir, tenemos que prepararnos con lo que ha ocurrido en Europa, con las decisiones que han tomado, para que efectivamente la gente tenga una fuente paralela de su jubilación. No podemos depender de la seguridad social. Las fuentes... Solamente termino con este argumento, porque el día de ayer una noticia, por ejemplo, que la prensa recogió fue la emisión de los bonos del Estado. Se emitieron alrededor de $1.100 millones en una operación que recogen los especialistas como apropiada. Sí. Pero solamente para ilustrar, esos 1.100 millones no llegan a la obligación que representa el pago del 40%. Es decir, cada año el Ministerio de Finanzas tiene que asignar una cantidad más alta de la operación exitosa que ha logrado el día de ayer, de la operación de los $1.100 millones, porque requiere para el fondo de pensiones más o menos 1.600 por año. Por eso es que la dimensión del problema es tan grande que si por algún motivo el Estado se atrasa en el pago de esas contribuciones, el fondo de pensiones ya no puede pagar sus obligaciones, porque se ha descapitalizado el fondo. Entonces va a llegar un momento en que se tenga que decir a los pensionistas: no tenemos la liquidez porque tenemos que cobrar los préstamos que hemos dado, los préstamos hipotecarios, porque el manejo de las inversiones también ha sido displicente, ha sido totalmente antitécnico. Y eso sería un análisis también que se podría hacer una investigación sobre las inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque es necesario que la población entienda que el esfuerzo personal es el que le va a permitir el llegar a una jubilación digna. Pero también otro tipo de disciplinas, María Belén. ¿Por qué el artículo que está prendado de cosas tan importantes que nunca hemos percibido no incluyó también un capítulo que se refiera a las medidas emergentes que tenemos que asumir como afiliados, como empresarios y como beneficiarios? Porque en una determinada etapa de la vida de cualquiera de nosotros, así tengamos una autoafiliación, ¿no es cierto? Mi empresa
nos afilia a todos. Pero el total de los totales es que la solidaridad, que es el sello que contempla, digamos, esta doctrina de previsión para días maduros, no se justifica si es que no han hecho las cuantificaciones adecuadas y por otro lado le presionan a la institución para que atienda a más gentes. Este gesto fascineroso, electoralmente ridículo, mafioso diría yo, electoralmente, no digo pese a que se les podría imputar eso también. Pero, María Belén, ¿cómo va a ser posible que hayan legislado de esa manera? ¿No? Porque ahí se pusieron de acuerdo todos, porque era la voz del dictador, era la voz del caudillo. Me afilian, digamos, le creamos al instituto la obligatoriedad de atender también la asistencia médica para los niños, claro, todo el populismo, ¿no? Para los niños, para los hijos, para los sobrinos, para todos los niños de determinada etapa de vida. ¿Y de dónde, señor presidente? Nadie se atrevía a decir, ni siquiera sus correligionarios, como decían los curuchupas antiguos, ¿no? Correligionarios. Mire usted el daño que le han hecho, porque esto es lo que más ha afectado. ¿Por qué no decimos las causales y por qué no hacemos un ejercicio de reparo ahorita, por lo menos en términos que podamos entender todos los ecuatorianos? Nosotros tenemos que ser los que hagamos el aporte más grande en la historia de la seguridad social de nuestro país. Estas son una cantidad de preguntas que le formulo, María Belén. Gonzalo. Sí, justamente intento responder a todas ellas. Básicamente, creo que esta es una premisa. El sistema funciona en base a la confianza. La confianza que da la sociedad. El empresario, que al tener confianza en el sistema va a cumplir con la normativa y va a afiliar a las personas. El profesional, que sin tener relación de dependencia, busca un mecanismo de afiliación individual voluntaria. ¿Qué estamos presentando ahora? Presentamos, si quiere, con nombre y apellido, los responsables de una de las causas del descalabro del sistema y no con un fin de escarnio, simplemente con un mensaje de transparentación requerido desde la sociedad para tener claro, para identificar, ya está el diagnóstico. El momento de buscar las soluciones nos van a pedir arrimar el hombro y yo creo que en general puede haber un compromiso de hacerlo, pero en contraparte vamos a pedir claridad en las cifras. Yo justamente, insisto, no para escarnio, sino para no repetir errores. Voy a recrear aquí lo que ocurrió en el año 2015. Hubo unas 2 decisiones bien polémicas y ya se advirtió en su momento que iban a tener efectos devastadores en el sistema de pensiones. Me refiero específicamente a la así llamada CD 501. Es una decisión que tomaron no 3, me parece que hubo una jugada para que tomen 2 personas de las 3 que integran el consejo directivo. Es una entidad tripartita que toma las decisiones que afectan al sistema. Lo que se decidió es tomar recursos de la parte de pensiones, de lo que iba a venir por contribución para pensiones y pasar a salud. Claro, ese rato salud presentaba cifras en rojo, pero hoy, 4 años más tarde, estamos en condiciones de pensar que lo que se hizo fue mandar dinero para financiar la construcción de mega hospitales y por primera vez en la historia de la seguridad social, una de esas casas hospitalarias, si no estoy mal, la de Machala, corríjame doctor, además se recurrió a deuda externa para el equipamiento. Claro. Es la primera vez que el IES ha usado deuda para financiar el equipamiento de esta casa de salud. Esa es una decisión claramente antitécnica y en su momento se discutió. Aquí estuvimos hablando, si no estoy mal, fue un tema de portada de vistazo. Y ese mismo año, malhadadamente, se tomó otra decisión antitécnica que era retirar esta obligatoriedad de que el gobierno entregara el aporte equivalente al 40% de las pensiones. Se mencionó
Viene un problema grave para pensiones. El discurso oficial es que todo el mundo que decía eso estaba equivocado. Hoy, 4 años más tarde, estamos viendo los efectos perversos de ese esquema. Pensiones está justamente en un tema ya llegando a la insostenibilidad. Déficit de caja, sí. Déficit de caja desde el año 2015, justamente. En vez de tener ahorrado en un chanchito, se ha tomado del chanchito la plata para pagar. Eso es ni más ni menos, para ser muy claros. Se tomó del chanchito de las inversiones que están en el BIES y la palabra es desinversión o usa un recuperación de término inversiones contable ahí. Pero para que la gente sepa, de la plata que nos iba a servir en el futuro ya se tomó. ¿Por qué? Porque el gobierno dejó de pagar por 3 o 4 años. Este año recién, luego de un pronunciamiento de Corte Constitucional, empieza este goteo, lo que plantea el doctor. Justamente la mirada debe ir más allá, ¿a qué viene? Sin embargo, hay que detener el ojo y decir qué han hecho, porque nos concierne a todos. Por eso es un poco mi insistencia en plantear este momento, qué ha pasado y exigir con toda transparencia que nos entreguen las cifras. Apelo a su inventiva. Por sentido común, ¿qué se debería operar a este momento? No le pregunto al actuario, le pregunto ni a Patricia, que es la investigadora, pero ¿qué debemos impulsar los periodistas? Un acostumbramiento a una nueva, a nuevos hábitos de saber utilizar los servicios del IES en la medida que no colapse en términos globales la institución. A los periodistas se nos suele acusar de falta de memoria. Creo que sí, con un tono de autocrítica digo. Claro. Y digo porque yo estuve en 2 preinauguraciones de un hospital del sur del IES, ahí en el Recreo. Preinauguraciones que en una de ellas olía el tufillo a prelanzamiento a la candidatura a la alcaldía del entonces presidente del Consejo Directivo, Richard Espinosa. Yo estuve ahí, no me contaron, él decía, este es el hospital que el sur se merece y esto es más grande o más importante que el metropolitano que tienen los ricos en el norte. Yo estuve ahí. Sí me planteo ahora cómo está, si está subutilizado o cómo está usado eso, qué plantilla de personal tiene ese centro hospitalario. Y eso en Quito. Hablemos en las otras ciudades, el de Machala. La pregunta es si el plan de salud que aplica el IES efectivamente tiene una línea acorde a las diferentes administraciones o cada que llega un presidente del Consejo Directivo inventa el agua tibia, cambia de programación, o hay una línea consistente. Busquemos consistencia en el tiempo. Nosotros desde el periodismo, en el seguimiento noticioso de las informaciones, se preinauguró, la persona que lo hizo ya no está, se fue cuestionadamente, justamente Contraloría le cuestionó por haber retirado o por haber hecho una maniobra contable, corríjame doctor, sí, si estoy... Se eliminó una deuda. Y esa es una maniobra contable y por eso le debió costar el puesto. Él se fue después renunciando. No nos olvidemos de eso, nos falta memoria. Pese a que fue destituido. Claro, la Contraloría le destituyó y ese personaje se fue por su cuenta renunciando. Entonces, seamos consistentes en entender procesos y pedir cuentas sobre los hechos que aparentemente ya están en el pasado. Patricia, lo que quiera decirnos. A ver, en este caso, como ya se ha convocado justo el día de ayer para el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, los puntos que a mi criterio deberían ser tratados es, en primer lugar, la transparencia. Como bien lo mencionaba María Belén, es necesario que se conozca toda la información referente a la situación real del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para esto será fundamental contar con los resultados de los estudios actuariales, que dicho sea de paso ya están retrasados porque deben ser presentados cada 3 años. Y los más actualizados corresponden al año 2013. Por otra parte, se debe propender a la optimización de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para evitar incurrir en gastos administrativos innecesarios. También se tiene que discutir acerca de la deuda del Estado con el Fondo de Salud y también sobre el remanente de deuda que existe por concepto de la entrega de bonos
referente a la contribución estatal del 40%. Esto ya ha sido determinado por la Contraloría, que se cubrió aun cuando las contribuciones al IES son un gasto permanente y no pueden ser cubiertas con endeudamiento público, se cubrió con bonos. Perdone, Patricia, ¿qué nos falta detectar? Detectar periodistas, investigadores, juristas, en fin, gente que como usted se han dedicado, o como María Belén se han dedicado a la investigación, no solamente de este lado de la comunicación social, sino de la parte técnica. ¿Cuáles falencias faltan redescubrirse? Porque ya hemos hablado de esto un montón de años, pero redescubrir esto, ¿a qué sectores usted podría manifestar? Se necesita echarle lente, como dice la gente, con mayor énfasis. Realmente esta es una tarea que nos involucra a toda la sociedad, porque todos somos afiliados. Hay un gran porcentaje de la población que no está afiliada, pero la Constitución de la República del Ecuador establece la universalización de la seguridad social. Eso es algo que no se ha cumplido. De todos modos, es una tarea que nos involucra a todos los ciudadanos. Y por eso es necesario que el IES, como ente rector de la seguridad social, transparente toda la información, difunda la situación de cada uno de los seguros, de los bienes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque se ven por varios lugares bienes y recientemente salió una noticia de bienes inmuebles que no están siendo utilizados. Podrían ser destinados a proyectos inmobiliarios, a distintas situaciones, pero no están siendo utilizados. Y el IES no ha transparentado, no ha difundido información acerca de un inventario de todos los bienes. Y eso es necesario que se conozca para que los recursos de todos los afiliados sean bien invertidos, se les dé una buena utilización. Y por eso es que también en este momento la Asamblea Nacional está tratando un proyecto de ley reformatoria, el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. En esta norma está prevista la conformación del Consejo Directivo del IES. Y para esto es necesario mencionar que en el año 2016 una sentencia de la Corte Constitucional dispuso que la Asamblea Nacional modificara la conformación del Consejo Directivo para hacerla más participativa, más incluyente. Por eso la Asamblea Nacional tiene esta misión desde el año 2016. En este momento se está elaborando el proyecto para segundo debate, pero ya han transcurrido los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este momento no está conformada con presidente, vicepresidente, la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social en la Asamblea Nacional, pero es una tarea que tiene pendiente. Y por eso yo sugiero que para evitar la irrupción del gobierno en el manejo que debe ser técnico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se debería prescindir del representante del Ejecutivo. Brillante. Porque para eso están los entes de control. Gracias, Patricia. Buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000